Hey, ¿qué más pues? Bienvenidos a Café, el podcast de la Vaivén allí, ¿cómo vas? Juanfe, muy bien, bienvenidos a todos los que nos están escuchando. Recuerden que este es el podcast que les ayuda a elevar sus habilidades y acelerar los resultados de su negocio de café. Hoy vamos a conversar acerca de un tema muy polémico y es las acrilamidas en el café. Trajimos este tema al podcast porque desde el 2017 la Unión Europea puso un tope de acrilamidas de 400 microgramos por kilo en el café tostado que se vendía en toda la Unión. Y es un tema que permanentemente estamos viendo en diferentes mercados que lo están limitando y están siendo muy estrictos con el nivel de acrilamidas en el café tostado. Y por eso trajimos este tema al podcast. Y el tema de acrilamidas es un tema que está ampliamente investigado, así que si ustedes están interesados en todo lo que vamos a ir escuchando a lo largo de este episodio, pues nos escriben un directo al Instagram para enviarles a través de correo electrónico todas las investigaciones que hemos encontrado acerca de esto. Y empecemos por saber qué son las acrilamidas, pero antes de que nos cuentes, los quiero invitar a que se suscriban al podcast si nos están viendo en YouTube o se suscriban a Apple Podcasts, Amazon Music o Spotify si nos están escuchando. Las acrilamidas son compuestos que por la Organización Mundial de Salud y por varios centros de salud de todo el mundo han sido identificadas como cancerígenas y que varios alimentos que consumimos recurrentemente tienen acrilamidas. Entonces es un compuesto que se forma cuando los azúcares reductores y las asparaginas que tiene el café y otros alimentos pues se empiezan a reaccionar y forman esas acrilamidas que han descubierto que con el consumo continuo pueden causar varios tipos de cáncer. Mencionabas otros alimentos y me gustaría saber qué cantidad de acrilamidas tiene el café versus otros alimentos que también consumimos a diario. Bueno, en promedio un café tostado puede tener entre 200 y 350 microgramos por kilo de café tostado. Pero comparado, por ejemplo, con las papas fritas que pueden tener hasta 4000 microgramos por kilo o como el pan tostado que puede tener hasta 500 o 600 microgramos por kilo, pues el café no tiene tantas acrilamidas, pero es un tema que hay que poner sobre la mesa y hay que estar muy enterado del tema como empresarios cafeteros, porque si vamos a empezar a hacer una tarea comercial en países como Estados Unidos, que ya hay unos estados que están demandando a las empresas de café por el contenido de acrilamidas, o como la Unión Europea que ya puso un tope máximo de acrilamidas en el café. Tenemos que estar enterados de qué son, qué lo producen y cómo podemos evitarlo. Bueno, ¿y en cuál especie podríamos encontrar mayor cantidad o mayor incidencia de acrilamidas? Se ha encontrado que la robusta tiene un porcentaje mayor de asparagina, que es una precursora de la acrilamida, y por lo tanto los cafés robustas tienen mayor cantidad de acrilamidas que la arábica. Bueno, has venido conversando que obviamente se encuentran en el café tostado y lo que se me ocurre preguntarte acá es, ¿depende del nivel del tueste del café la incidencia de las acrilamidas o cómo funciona? Aquí hay una confusión que la mayoría de tostadores tienen, la mayoría de empresarios cafeteros tienen, que creen que a mayor cantidad de niveles de tueste o un mayor tostado hay mayor cantidad de clamidas. Y sorpréndete que no. La mayoría de estudios que han medido la cantidad de clamidas encuentran la mayor cantidad o la mayor proporción en tuestes bajos y medio bajos, porque resulta que las acrilamidas empiezan a formar en unas temperaturas entre 170 y 190 grados centígrados, y ahí es donde se obtiene la mayor cantidad. Ya luego de eso, cuando se empiezan a subir las temperaturas y se empiezan a tener tuestes más altos, las acrilamidas empiezan a quemar o se empiezan a pirolizar y empieza a bajar ese porcentaje de acrilamidas. Entonces, entre más ligero sea el tueste, mayor cantidad de acrilamidas se va a obtener. Y por eso lo ideal, o lo que todos estos estudios empiezan a recomendar, es que se tengan tuestes medios o medio altos, donde ya la curva de acrilamidas empiece a bajar, pero que no se afecte
el sabor y no se afecten las propiedades organolépticas del café. Eso te iba a decir, no queriendo decir que el nivel alto de tueste sea mejor para el café, sino que es toda una ciencia conseguir el equilibrio entre sabor, pero también que vaya en pro de la salud de las personas que van a consumir ese café. Entonces ahí lo interesante de lo revelador de los estudios, que les insisto, si les está interesando este tema, nos dejan su correo electrónico por el directo de Instagram y les mandamos toda la información que hemos encontrado acerca de las acrilamidas, porque sabemos que es un tema que genera como muchísima confusión, que encontramos mucha información no fidedigna en las redes sociales, entonces la idea es remitirnos realmente a los estudios científicos. Juanfe, sigamos hablando entonces del tema de calidad y procesamiento en finca. ¿Influyen o no influyen en la incidencia de acrilamidas en el café? Los estudios han encontrado que sí influyen. Los procesos honey naturales que normalmente aportan mayor cantidad de azúcares reductores a la composición química de ese grano tienden a tener mayor porcentaje de acrilamidas por esa reacción de los azúcares reductores con la asparagina. Y ahí tenemos ese tema, que los naturales y honeys comparado con los lavados pueden tener mayor proporción de acrilamidas. Y un tema muy interesante que han encontrado los investigadores es que los cafés inmaduros o los cafés de mala calidad tienen la capacidad de generar mayor cantidad de acrilamidas. Entonces los cafés muy baratos, los cafés que tienen cafés de muy baja calidad o cafés muy poco seleccionados donde tienen cafés poco desarrollados, inmaduros y verdes, pues tienen mayor cantidad de acrilamidas que un café seleccionado al detalle como debe ser un café de especialidad. Bueno, y ya con todo este contexto de lo que hemos hablado, yo sé que los empresarios cafeteros se deben estar preguntando la clave, y es cómo reducir la cantidad de acrilamidas en el café. Es un tema interesante, pues ahí ya tienen una clave que es no tostar muy ligero el café, también tener un balance perfecto entre el nivel de tueste y las acrilamidas y el sabor del café. También se han encontrado que las tostadoras de más alta tecnología que hacen aspersión de vapor dentro de la tostadora a altas temperaturas, que no tienen, el vapor no tiene contacto con el café, pero sí genera un choque térmico al bajar el bache del café de la tostadora, también genera una disminución de las acrilamidas en el café. También las tostadoras que tuestan al vacío tienen una menor incidencia de acrilamidas, hasta de un 50% de disminución. Entonces todo esto es lo que los estudios han encontrado de cómo se pueden bajar las acrilamidas. Obviamente utilizar cafés de altísima calidad, sin muchos granos verdes, sin muchos granos defectuosos, y pues si están tostando robustas, pues tener mucho cuidado con ese nivel de acrilamidas, y también pues tener la posibilidad de cafés de especialidad, porque también han encontrado los estudios que los cafés instantáneos, por los procesos que debe tener el café para llegar a ese instantáneo y las calidades que normalmente utilizan los cafés instantáneos, tienen una proporción mucho más alta de acrilamidas que el café tostado normalmente, o los cafés de especialidad. Entonces esos son los elementos que debemos tener en cuenta como empresarios cafeteros para empezar a disminuir esa cantidad de acrilamidas en nuestro café. Bueno, esperamos que este episodio les sirva para elevar sus habilidades y acelerar los resultados de su negocio de café. Recuerden pasar la voz, que si no son ustedes, son familiares o amigos que necesitan escuchar la información que compartimos a diario aquí en Café, el podcast de La Vibe. Es un placer para nosotros tomarnos este café La Vibe todos los días con ustedes. Recuerden dejar sus preguntas, sus comentarios, porque nos encanta estar en contacto permanente. Y bueno, les deseo un excelente día y por supuesto muy felices cafés. Chao. Trajimos este tema al podcast porque desde el 2017 la Unión Europea puso un tope máximo de
400 microgramos por kilo en el café tostado que debía tener, no, dije que la mienzo. No.